Elementos de existencia y requisitos de validez. El acto jurídico del matrimonio. El matrimonio es un acto jurídico y como tal debe de satisfacer, debe cumplir con los elementos de existencia y los requisitos de validez de cualquier acto jurídico. Veamos primeramente los elementos de existencia. El consentimiento es el acuerdo de voluntades de dos personas o de dos partes. El objeto, que normalmente pensamos que es algo material, el objeto es la finalidad que se persigue con este acto jurídico, que casi siempre va a ser crear derechos y obligaciones. En caso de que no se den los elementos de existencia, el acto jurídico es inexistente. Requisitos de validez. La capacidad, que puede ser de goce, que se obtiene con el nacimiento viable. Ejercicio, que se obtiene a los 18 años. Ausencia de vicios. El error es una creencia falsa de la realidad. El dolo es aprovecharse del error de otra persona o inducirlo al error. Violencia es obtener el consentimiento de manera forzada, ya sea mediante la coacción o la fuerza. La forma, que puede ser verbal, hablado, por escrito o en escritura pública. La licitud en el objeto es que no vaya en contra de la ley. En el caso de que no se cumplan los requisitos de validez, estamos hablando de una nulidad que puede ser absoluta o relativa. Aquí lo primero que debemos de entender es que los elementos de existencia están relacionados con los requisitos de validez. ¿Cómo? Los requisitos de validez nos dicen cómo deben de presentarse los elementos de existencia. O sea, el consentimiento debe darlo una persona con capacidad, sin vicios y de una determinada forma. El objeto tiene que ser un objeto lícito, que no vaya en contra de la ley. Entonces, el primer error que podemos cometer es pensar que estos dos grupos son completamente separados o independientes, y eso no es cierto. Están intrínsecamente relacionados. También otro error que cometemos es llamarles a los dos igual, a los dos elementos o a los dos requisitos. Y no, como ustedes pueden ver, estos son elementos y estos son requisitos. Entonces, no hay que confundirlos. También hay que destacar la diferencia que existe entre la inexistencia y la nulidad. La inexistencia es la nada jurídica, no se convalida y no produce efectos legales. En cambio, la nulidad, pues sí se convalida en algunos casos y sí produce efectos legales. Vamos a poner un ejemplo de un acto jurídico que sería la compra de 1 kilo de marihuana. Vamos viendo si ese acto jurídico es inexistente o es nulo. Primeramente, ¿existe consentimiento? Sí, porque dos personas se pusieron de acuerdo en comprar y vender ese kilo de marihuana. El objeto. Aquí tenemos dos objetos, uno directo y uno indirecto. El objeto directo es crear derechos y obligaciones entre el comprador y el vendedor. ¿Cuáles derechos? Pues el derecho a que se le entregue la cosa y el derecho a que se le pague el precio y la obligación correlativa de cada uno de ellos.
Entonces, en este caso estamos hablando de que este acto jurídico existe porque tiene consentimiento y objeto. Entonces, existe. Otra cosa que debemos de entender antes de continuar con el ejemplo es de que siempre debemos de empezar por la izquierda, o sea, siempre debemos de empezar por los elementos de existencia para ver si el acto jurídico existe, porque no podemos pasar los requisitos de validez, que son los que lo califican, si no existe. O sea, primero tenemos que ver que nazca el acto jurídico, que exista, para después saber cómo es, qué características tiene. Es como un niño, solamente podemos saber cómo es si éste ha nacido. Si no ha nacido, pues entonces no podemos hablar de sus características. Bien, ahora que ya vimos que este acto jurídico existe, vamos a ver sus características. ¿Hay capacidad de goce? Pues en este caso, pues sí, porque esa se obtuvo desde que nació. De ejercicio, pues sí, los dos son mayores de edad. Ausencia de vicios, sí hay vicios, pero de otro tipo. No hay error, no hay dolo, no hay violencia. La forma. El Código Civil establece que la compraventa es verbal. Entonces, al celebrar ese contrato de compraventa se cumplió con la forma, que era verbal. Puede ser por escrito, pero no necesariamente, y la escritura pública solamente cuando se trate de inmuebles. Ahora vamos a la licitud. ¿Ese acto jurídico es lícito? No, porque va en contra de la ley. Entonces estamos ante una nulidad. Veamos ahora los elementos de existencia del matrimonio. El consentimiento es el que dan los contrayentes y el oficial del registro civil en representación del Estado. El objeto es crear derechos y obligaciones entre un hombre y una mujer, esos derechos y obligaciones que ya conocemos. En el caso de que no se reúnan los elementos de existencia, la sanción será la inexistencia. Requisitos de validez. Capacidad, la de goce que se obtiene con el nacimiento viable y la de ejercicio que se obtiene a los 18 años. Aquí cabe señalar que cuando se podían casar a los 16 años ya tenían capacidad de ejercicio. Es una excepción a la capacidad, igual que ocurre ahora con el trabajo. Los que tienen 15 años pueden celebrar contrato de trabajo, tienen capacidad de ejercicio. Pero bueno, en el caso del matrimonio ya eso ha cambiado y solamente es a los 18 años. También como capacidad de ejercicio es que no existan impedimentos. Ausencia de vicios, el error, que puede ser el error en la persona, el dolo, que es inducir al error o aprovecharse del error que otro se encuentra, la violencia, que es obtener el consentimiento de manera forzada, en este caso para casarse. Forma, tenemos en el matrimonio como forma verbal cuando el oficial les pregunta a los contrayentes si es su voluntad casarse y estos contestan que sí. Después, cuando los declara casados. Forma por escrito. Aquí se refiere a la solicitud y al acta de matrimonio. En escritura pública, pues es el matrimonio por poder y las capitulaciones cuando tengan que constar en escritura pública. Licitud en el objeto. Ningún pacto de los contrayentes puede modificar la ley, cualquier pacto será nulo. También particularmente aquí señalamos el adulterio, la bigamia, el atentado, el rapto y el incesto. En caso de que no se reúnan los requisitos de validez, la sanción será la nulidad, que puede ser absoluta y relativa. En este caso, en el matrimonio, también existen solemnidades
ya desde antes habíamos señalado que el matrimonio tiene solemnidades. ¿Qué es una solemnidad? Pues es un requisito de forma que por su importancia se cambia a los elementos de existencia y también se cambia de nombre y se llama solemnidad. En el matrimonio tenemos varias solemnidades. Una es verbal, que es la declaración del oficial, la declaración de casados. La otra es por escrito, que es el acta de matrimonio. Entonces, si no existe la declaración del oficial y no existe el acta de matrimonio, la sanción no va a ser la nulidad, va a ser la inexistencia. ¿Cómo definimos una solemnidad? Es un requisito de forma que por su importancia determina la existencia del acto jurídico, en este caso del matrimonio. Veamos un ejemplo. Este ejemplo lo vamos a ubicar cuando no existía el matrimonio igualitario. Una persona del mismo sexo que su futuro cónyuge se disfraza y simula ser del sexo opuesto. Entonces engañan al oficial y los declara casados y levanta el acta de matrimonio y durante 10 años así se quedan casados cuando en realidad no deberían de haber estado casados. Analicemos ese matrimonio. ¿Es inexistente o es nulo? Ya dijimos que siempre debemos de empezar a contar, a revisar desde la izquierda con los elementos de existencia. En este caso, ¿existe el consentimiento de un hombre y una mujer? No. Entonces, hasta ahí llegamos. Ya no tiene caso revisar el objeto y menos los requisitos de validez, porque este matrimonio es inexistente. ¿Por qué? Porque se requiere del consentimiento de un hombre y de una mujer. Este matrimonio no nació, entonces no podemos asignarle estas características que son los requisitos de validez. Pero ¿por qué decimos que la inexistencia es la nada jurídica si en este caso ese matrimonio durante 10 años existió? Pues sí existió, pero materialmente, no jurídicamente. Cuando se detecta la inexistencia, se declara y se borra cualquier huella de ese acto jurídico. Por eso es la nada jurídica. Vayamos a otro ejemplo. Una persona que ya estaba casada se vuelve a casar. Analicemos si ese acto jurídico es inexistente o nulo. Empezamos a revisar por los elementos de existencia. ¿Hay consentimiento de un hombre y una mujer y del oficial de registro civil? Sí. ¿El objeto fue crear derechos y obligaciones entre un hombre y una mujer? Sí. Entonces, ese acto jurídico es existente. También las solemnidades, la declaración del oficial y el acta. Vayamos ahora, como ya nació este acto jurídico, vamos a ver sus características, sus requisitos. ¿Hay capacidad de goce y de ejercicio? Sí. Aunque aquí en la capacidad de ejercicio habíamos señalado que no deben de existir impedimentos. Entonces, hasta aquí llegaríamos. Pero vamos revisando más hacia abajo. Error. ¿Hay error? Pues sí, uno de los contrayentes creyó que se estaba casando con una persona del sexo opuesto y el otro lo engañó, lo indujo al error
y también engañó al oficial. Los requisitos verbales por escrito y en escritura pública se cumplieron. La licitud en el objeto no, porque estamos hablando de que hay bigamia. Entonces, este acto jurídico, este matrimonio sí existe, pero es nulo. ¿Cuál es la diferencia entre la inexistencia y la nulidad? Pues dijimos que la inexistencia es la nada jurídica, no se convalida y no produce efectos legales. La nulidad sí. En este caso, durante 10 años que duró este matrimonio, que se va a anular, se van a respetar los efectos anteriores. O sea, no se borra todas las huellas que existan de este matrimonio, sino que se conserva. La declaración de nulidad será hacia el futuro, no hacia el pasado. Entonces los efectos de este matrimonio se respetan y en algunos casos, que no es el que se comenta, se puede convalidar. Esa es la diferencia entre la inexistencia y la nulidad. Ya como último punto, les quiero comentar que en nuestro estado no existe la inexistencia. Y ustedes dirían, bueno, pues, ¿y eso qué? Para mí mejor, estudio menos. No, aquí lo grave, lo importante es que en nuestro estado, al no existir la inexistencia, un acto jurídico inexistente se va a declarar nulo y en consecuencia se le van a reconocer efectos jurídicos. O sea, se le reconocen efectos jurídicos a algo que no nació, a un muerto, y eso es aberrante y es completamente ilegal.